Mi esposa se dejó engatusar por su nuevo jefe y me pidió el divorcio, pero cuando me ascendieron quiso volver de rodillas. Tengo 36 años y hasta hace poco llevaba 8 años casado con mi esposa, Valeria. Durante mucho tiempo pensé que nuestro matrimonio era normal. No perfecto, pero estable. De esos que no tienen grandes momentos de película, pero tampoco grandes dramas. Los dos trabajábamos, pagábamos nuestras cosas, salíamos algunos fines de semana y, en general, la vida avanzaba sin demasiadas sorpresas. Si alguien me hubiera preguntado hace 3 años cómo describiría mi relación, probablemente habría dicho que éramos una pareja práctica. Ni demasiado romántica, ni demasiado conflictiva. Solo, funcional. Valeria siempre fue más ambiciosa que yo. No en el mal sentido, al menos eso creía. Le gustaba progresar, cambiar de trabajo si veía mejores oportunidades, hablar de planes a largo plazo. Yo, en cambio, era más del tipo que se quedaba donde estaba mientras las cosas funcionaran. Trabajaba en una empresa de logística desde hacía 7 años. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba bien, tenía estabilidad y un horario bastante predecible. Valeria solía bromear con eso. Eres demasiado conformista, Daniel, me decía. Algún día alguien más joven va a pasar por encima de ti en esa empresa. Nunca lo decía con malicia, o al menos eso parecía. Pero recuerdo que esas frases siempre venían acompañadas de una sonrisa rara, como si estuviera evaluando algo. En ese momento no le daba mucha importancia. Cada pareja tiene ese tipo de comentarios. El cambio empezó cuando ella consiguió un nuevo trabajo. Hasta entonces había trabajado en una pequeña agencia de marketing. Nada enorme, pero tampoco algo improvisado. Sin embargo, un día llegó a casa emocionada diciendo que una empresa más grande la había contactado. Una consultora bastante conocida. Le ofrecían mejor sueldo, mejores horarios, y según ella, muchas posibilidades de crecimiento. Estaba feliz. Y sinceramente yo también. Recuerdo que abrimos una botella de vino barato esa misma noche para celebrarlo. Este es solo el comienzo, dijo ella levantando la copa. No lo dijo como un brindis casual. Lo dijo como si estuviera anunciando algo más grande. Los primeros meses en su nuevo trabajo fueron intensos. Llegaba cansada, pero entusiasmada. Hablaba mucho de sus compañeros, de los proyectos, de lo exigente que era todo. Algo que mencionaba bastante seguido era a su jefe directo. Mauricio. Al principio solo era una referencia más. Mauricio dice que el cliente quiere cambiar esto. Mauricio cree que podemos ganar ese contrato. Mauricio es muy bueno negociando. Ese tipo de cosas. Nada extraño. Cuando alguien entra a un trabajo nuevo es normal que hable mucho de la gente que lo rodea. Pero con el tiempo empecé a notar pequeños detalles. Cosas mínimas. Por ejemplo, Valeria empezó a arreglarse más para ir al trabajo. No hablo de cambios enormes. Solo, más atención al detalle. Perfume distinto. Ropa más elegante. Incluso empezó a levantarse más temprano para arreglarse con calma. Una mañana le dije medio en broma. ¿Desde cuándo tu oficina se volvió una pasarela? Ella se rió. Desde que tengo un jefe que sí sabe reconocer cuando alguien se esfuerza. Lo dijo rápido, sin pensarlo demasiado. Pero no sé por qué esa frase se me quedó dando vueltas. No era una acusación. Ni siquiera era algo realmente sospechoso. Solo, una forma rara de decirlo. Las semanas pasaron y el nombre de Mauricio empezó a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones. Algunas veces en tono profesional. Otras no tanto. Mauricio dice que tengo mucho potencial. Mauricio cree que puedo subir rápido si sigo así. Mauricio confía mucho en mí. Una noche incluso mencionó algo que me llamó la atención. Estábamos cenando en la cocina cuando dijo. Hoy Mauricio me invitó a una reunión con clientes importantes. ¿Solo a ti? Sí. Dice que ve algo especial en mí. Recuerdo que asentí. Porque, en teoría, eso era bueno. Pero algo en la forma en que lo dijo me incomodó un poco.
como si estuviera orgullosa de la aprobación de alguien más. Supongo que todos lo hacemos en el trabajo. Aún así, no pude evitar sentirlo raro. Después empezaron los eventos fuera de horario. Primero fue una cena del equipo. Luego otra con clientes. Luego una especie de cóctel de la empresa. Cada vez que salía llegaba más tarde de lo habitual. Nada extremo. Tal vez 11 de la noche. A veces medianoche. Pero Valeria nunca había sido muy de ese tipo de ambientes. Y ahora parecía disfrutarlo mucho. Necesito adaptarme a este nivel, decía. Así funcionan estas empresas. Yo trataba de apoyarla. De verdad lo hacía. Pero hubo una noche que todavía recuerdo muy bien. Era jueves. Valeria llegó cerca de la 1 de la madrugada. Entró al departamento con una sonrisa enorme, los zapatos en la mano y el maquillaje ligeramente corrido. ¿Todo bien?, le pregunté desde el sofá. Perfecto, dijo dejando el bolso en la mesa. Se sirvió agua, tomó un par de sorbos y luego dijo algo que en ese momento parecía un comentario cualquiera. Mauricio cree que tengo futuro en la empresa. No era la primera vez que lo decía. Pero esa noche lo dijo de una forma diferente. Como si esa opinión fuera más importante de lo que debería. La miré unos segundos. ¿Y tú qué crees? Ella se encogió de hombros. Creo que por fin alguien ve lo que valgo. No respondió con mala intención. Pero esa frase también se me quedó grabada. Porque no sabía si hablaba de su trabajo. O de algo más. A partir de ahí empezaron pequeños cambios en nuestra rutina. Cosas sutiles. Valeria empezó a revisar más su teléfono. A responder mensajes con una sonrisa que desaparecía cuando yo levantaba la vista. A decir frases como: hoy tengo que quedarme un poco más. Hoy hay otra reunión. Hoy Mauricio quiere que revisemos algo urgente. Nada que pudiera llamar una prueba. Nada que pudiera señalar directamente. Pero era como si, poco a poco, nuestra vida diaria estuviera girando alrededor de alguien que ni siquiera vivía en nuestra casa. Y lo peor es que cuando intentaba hablar del tema, siempre terminaba sintiéndome un poco ridículo. Porque en papel todo sonaba normal. Solo era trabajo. Solo era ambición. Solo era progreso. Al menos eso me repetía. Aunque, si soy completamente honesto, hubo un momento muy específico donde algo dentro de mí empezó a incomodarse de verdad. Fue un domingo por la tarde. Estábamos almorzando en casa de su hermana, Patricia. En medio de la conversación, Valeria mencionó algo sin darse cuenta. Mauricio dice que pronto van a abrir un puesto nuevo en dirección. Patricia levantó las cejas. ¿Y tú podrías optar? Valeria sonrió. Pero antes de responder dijo algo que, en ese momento, me dejó callado. Si todo sale bien, sí. Luego añadió, casi como si fuera obvio. Mauricio está ayudándome bastante con eso. La forma en que dijo ayudándome no fue lo que me incomodó. Fue la forma en que Patricia la miró después. Una mirada corta. Rápida. Pero cargada de algo que no supe interpretar. Y lo más extraño fue que Valeria evitó mirarme en ese momento. Solo siguió comiendo como si nada. Tal vez estoy recordando demasiado esas cosas ahora. Tal vez en su momento no significaban nada. Pero cuando miro hacia atrás, siento que ese fue el punto donde todo empezó a cambiar. Aunque yo todavía no lo sabía. Y honestamente, si alguien me hubiera dicho en ese momento lo que iba a pasar después, probablemente habría pensado que estaban exagerando. Porque en ese entonces todavía creía que mi matrimonio era sólido. Y que Valeria, aunque ambiciosa, seguía estando de mi lado. Durante un tiempo traté de convencerme de que todo lo que estaba sintiendo era simplemente inseguridad mía. Supongo que cuando llevas muchos años con alguien, empiezas a notar cambios que otras personas tal vez no verían. Pequeñas cosas en la forma de hablar, en los silencios, en cómo reaccionan cuando haces una pregunta simple. Y aún así, yo mismo intentaba minimizarlo. Valeria siempre había sido una persona muy enfocada en su trabajo.
Cuando algo le importaba, se entregaba completamente. Así que al principio pensé que lo que estaba pasando era simplemente entusiasmo. Un trabajo nuevo. Un jefe que confiaba en ella. Un ambiente más competitivo. Todo eso podía explicar muchas cosas. Pero había detalles que empezaban a sentirse fuera de lugar. Por ejemplo, empezó a llegar cada vez más tarde. Antes, incluso cuando tenía reuniones o cenas con el equipo, me avisaba con tiempo. Ahora a veces mandaba un mensaje corto. Voy a llegar tarde. Nada más. Ni explicación, ni contexto. Una noche le pregunté directamente. ¿Todo bien en la oficina últimamente? Ella estaba revisando algo en su teléfono cuando le hablé. Levantó la vista solo un segundo. Sí, porque últimamente trabajas mucho más que antes. Se encogió de hombros. Es lo que pasa cuando quieres avanzar. Lo dijo con un tono completamente normal. Pero luego añadió algo que me dejó pensando. Además, Mauricio confía en mí para muchas cosas importantes. Otra vez ese nombre. Siempre aparecía. No era que lo mencionara de forma sospechosa. Era más bien, constante. Como si estuviera presente en cada parte de su día. Con el tiempo empecé a notar que también hablaba de él de formas más personales. Una noche, mientras cenábamos, dijo algo que me llamó la atención. Mauricio es de esas personas que saben leer a la gente. ¿Ah, sí? Sí. Dice que puede notar cuando alguien tiene ambición de verdad. Lo dijo con una pequeña sonrisa. No sé por qué, pero esa conversación me incomodó más de lo que debería. ¿Y también te analiza a ti? Valeria soltó una risa breve. Un poco. ¿Y qué dijo? Se tomó un segundo antes de responder. Que he estado perdiendo el tiempo en trabajos que no me valoraban. No respondí inmediatamente. Porque en teoría eso también podía interpretarse como un cumplido profesional. Pero algo en la forma en que lo dijo, me dejó una sensación rara. Como si estuviera citando palabras que habían tenido más impacto del que debería. A partir de ese momento empecé a prestar más atención. No de forma obsesiva. Solo, observando. Y mientras más observaba, más cosas pequeñas empezaban a encajar de forma incómoda. Por ejemplo, empezó a cambiar su rutina de gimnasio. Valeria siempre había ido por las mañanas. Pero de repente empezó a ir por la noche. Es más fácil después del trabajo, me dijo. Lo curioso era que muchas veces volvía del gimnasio casi al mismo tiempo que volvía de esas reuniones tardías. Pero nunca cuestioné eso directamente. Supongo que una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación simple. Sin embargo, hubo una noche que marcó un pequeño antes y después para mí. Era un viernes. Yo había salido antes del trabajo y decidí pasar por un supermercado cerca de su oficina para comprar algunas cosas. La idea era sencilla. Esperarla y volver juntos a casa. No le avisé porque pensé que sería una sorpresa. Nada demasiado romántico. Solo algo normal de pareja. Cuando terminé de comprar, le escribí. Estoy cerca de tu oficina. No respondió. Pensé que estaría en reunión. Esperé unos 15 minutos. Luego 20. Finalmente decidí caminar hasta la entrada del edificio. No tenía idea de a qué piso iba ni nada así, pero al menos pensé que tal vez la vería salir. Y fue entonces cuando pasó algo que todavía recuerdo muy claro. Vi salir a Valeria del edificio. Pero no estaba sola. Estaba con un hombre que supuse inmediatamente que era Mauricio. Lo supe por la forma en que caminaban juntos. Demasiado cómodos. Demasiado cercanos para ser solo colegas saliendo de la oficina. No iban tomados de la mano ni nada parecido. Pero había una familiaridad evidente. Él decía algo y ella se reía inclinando ligeramente la cabeza hacia él. Esa risa que uno reconoce cuando lleva años viviendo con alguien. La risa que usaba cuando estaba realmente relajada. Me quedé quieto unos segundos. Ellos no me vieron. Cruzaron la calle y se detuvieron frente a un restaurante.
Mauricio abrió la puerta. Valeria entró primero. En ese momento mi primera reacción no fue enojo. Fue confusión. ¿Por qué si era una cena de trabajo, por qué no me lo había dicho? No era algo que soliera ocultar. Normalmente mencionaba esas cosas. Pero esa noche no había dicho nada. Me quedé mirando el restaurante unos minutos. Pensando. Debatiendo conmigo mismo. Podría haber entrado. Podría haber saludado. Pero algo me detuvo. Tal vez orgullo. Tal vez miedo de quedar como un paranoico. Así que hice algo que ahora me parece un poco patético. Me fui. Con las bolsas del supermercado. Solo. Cuando llegué a casa, Valeria todavía no había vuelto. Cocinaba cuando escuché la puerta abrirse casi 2 horas después. Entró con energía, como siempre después de esos días largos. Hola, dijo dejando el bolso. Hola. Se acercó a la cocina. ¿Cocinaste? Sí. Se sentó en la mesa mientras yo terminaba de servir la comida. Esperé. Pensé que tal vez mencionaría la cena. Pero no lo hizo. Habló de cosas del trabajo. De un cliente difícil. De un proyecto que estaban preparando. De lo cansada que estaba. Pero nunca mencionó haber salido con Mauricio. Ni el restaurante. Ni nada parecido. Y eso fue lo que realmente empezó a incomodarme. Porque no era que hubiera hecho algo claramente incorrecto. Era el simple hecho de que, lo omitió. Esa noche, mientras ella se duchaba, me quedé sentado en el sofá mirando el televisor sin prestar atención. Pensando en algo muy simple. Si realmente era una reunión de trabajo. ¿Por qué no decirlo? No necesitaba permiso. Nunca se lo pedí. Nunca fui ese tipo de marido. Pero ocultarlo, aunque fuera con silencio, se sentía diferente. Cuando salió del baño se sentó a mi lado. Apoyó la cabeza en mi hombro como hacía siempre. Estoy agotada, dijo. Se nota. Hubo un pequeño silencio. Luego pregunté algo que intenté decir con total normalidad. ¿Hoy saliste de la oficina con alguien? Valeria levantó ligeramente la cabeza. Por curiosidad. Me miró unos segundos. Y luego respondió con naturalidad. Sí, con Mauricio. Teníamos que hablar de un cliente. No dudó. No se puso nerviosa. Nada. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Ah, dije. Y ahí terminó la conversación. Pero esa respuesta, lejos de tranquilizarme, me dejó con una sensación aún más incómoda. Porque ahora sabía algo. Valeria no había mentido exactamente. Pero tampoco había dicho la verdad completa. Y no sabía por qué. En ese momento todavía no imaginaba hasta dónde iba a llegar todo esto. Pero por primera vez en mucho tiempo. Empecé a preguntarme si mi matrimonio era tan sólido como siempre había creído. Después de esa noche empecé a notar algo que antes no me había permitido pensar demasiado. No era que Valeria estuviera haciendo algo abiertamente incorrecto. Era más bien que empezaba a existir una especie de espacio invisible entre nosotros. Una distancia que no se veía desde afuera. Seguíamos viviendo juntos. Seguíamos cenando juntos. Seguíamos hablando de cosas cotidianas. Pero había momentos en los que sentía que ella estaba en otro lugar, incluso cuando estaba sentada frente a mí. Por ejemplo, empezó a pasar más tiempo con el teléfono. Antes lo dejaba en cualquier parte de la casa. En la mesa, en el sofá, incluso en la cocina mientras cocinábamos. Ahora casi siempre lo tenía consigo. Si sonaba una notificación, lo miraba rápido. A veces sonreía. Otras veces respondía algo corto y volvía a guardarlo. No era algo escandaloso. Pero sí diferente. Una noche le pregunté, medio en broma. ¿Te están escribiendo tanto del trabajo? Sí, respondió sin levantar mucho la vista. Mauricio suele mandar mensajes tarde. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Yo asentí. Pero no dije nada más.
La verdad es que no sabía exactamente qué decir. Porque técnicamente no había nada que reclamar. Sin embargo, empecé a notar otro cambio. Valeria comenzó a hablar del futuro de una forma distinta. Antes, cuando hablábamos del futuro, lo hacía en plural. Podríamos cambiar de departamento algún día. Tal vez deberíamos ahorrar más. Quizás el próximo año podamos viajar. Ese tipo de cosas. Ahora, poco a poco, empezó a hablar en singular. Si sigo creciendo en la empresa, quizá me muden a otra área. Si todo sale bien, podría tener un puesto importante en un par de años. No era algo exagerado. Pero ese si todo sale bien ya no parecía incluirme automáticamente. Tal vez solo era mi imaginación. Tal vez estaba buscando señales donde no las había. Pero cada vez me costaba más ignorar esa sensación. Hubo otra conversación que todavía recuerdo bastante clara. Estábamos cenando un martes por la noche. Nada especial. Pasta que había preparado rápido después del trabajo. Valeria estaba de buen humor. Había tenido un día importante, según ella. Mauricio me pidió que lo acompañe a una reunión con la dirección la próxima semana. ¿Con la dirección? Sí. Dice que quiere que empiece a conocer cómo funcionan las decisiones grandes de la empresa. Eso sí era un paso importante. Suena bien, dije. Ella sonrió. Lo es. Luego añadió algo más. Dice que si sigo demostrando lo que puedo hacer, podría recomendarme para un puesto mucho más alto. ¿Tan rápido? Las cosas se mueven rápido cuando alguien apuesta por ti. Ese comentario me dejó pensando unos segundos. No era lo que decía. Era como lo decía. Había una especie de admiración muy evidente cuando hablaba de él. Como si Mauricio no fuera solo un jefe, sino una especie de referencia. No dije nada en ese momento. Pero supongo que mi expresión cambió un poco. Porque Valeria me miró y dijo: no pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa cara de que algo te molesta. No me molesta. Ella dejó el tenedor en el plato. Daniel. ¿Qué? A veces siento que te incomoda que me vaya bien. Eso me tomó completamente por sorpresa. ¿De dónde sacaste eso? No sé, lo noto. Valeria, estoy feliz de que te vaya bien. Pero siempre que hablo de Mauricio o del trabajo haces esa cara. Suspiré. Porque no quería que esa conversación se convirtiera en una discusión absurda. Solo me parece que hablas mucho de él. Ella soltó una pequeña risa. Pero no fue una risa amable. Fue más bien, condescendiente. Es mi jefe, Daniel. Lo sé. Trabajo con él todos los días. Lo sé. Hubo un pequeño silencio. Luego dijo algo que, aunque en ese momento intenté ignorar, terminó pesando bastante con el tiempo. No todo gira alrededor de nuestra vida de pareja. Lo dijo de forma tranquila. Sin levantar la voz. Pero la frase quedó flotando entre nosotros. No respondí inmediatamente. Porque, en teoría, tampoco era algo falso. Las personas tienen sus propias vidas además de la relación. Eso es normal. Sin embargo, había algo en su tono que me hizo sentir como si estuviera siendo puesto en una categoría diferente. Como si yo representara una parte de su vida que ya no era tan importante como antes. La conversación terminó ahí. Pero los cambios continuaron. Las reuniones después del trabajo se volvieron más frecuentes. Los mensajes nocturnos también. Y el nombre de Mauricio seguía apareciendo constantemente. A veces en historias divertidas. A veces en comentarios casuales. A veces incluso en comparaciones. Una noche, mientras hablábamos de un problema que yo tenía en mi trabajo, Valeria dijo algo que me dejó completamente callado. Mauricio dice que las empresas necesitan gente que tome riesgos, no gente que solo quiera estabilidad. No dijo tú. Pero tampoco hacía falta. El mensaje estaba ahí. La miré unos segundos. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Se encogió de hombros. Creo que tiene razón en muchas cosas.
Asentí lentamente. Pero por dentro sentí algo que no había sentido antes. No celos exactamente. Más bien, la sensación de que alguien más estaba influyendo demasiado en la forma en que mi esposa veía el mundo. Y tal vez también en la forma en que me veía a mí. Aún así, traté de no reaccionar de forma exagerada. Porque no quería convertirme en el tipo de marido que cuestiona cada cosa que su esposa hace en el trabajo. Pero hubo un momento, unas semanas después, donde algo empezó a sentirse diferente de verdad. No fue una gran escena. No fue una discusión. Fue algo mucho más simple. Una tarde de sábado. Estábamos en el sofá viendo una serie que seguíamos desde hacía meses. En medio del episodio, el teléfono de Valeria vibró. Lo miró. Y sonrió. No fue una sonrisa enorme. Pero fue lo suficientemente clara como para que yo la notara. ¿Quién es? Pregunté. Mauricio. Lo dijo con naturalidad. ¿Un sábado? Sí. Respondió el mensaje rápidamente. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pasaron unos segundos. Y algo me hizo hacer otra pregunta. ¿Era algo del trabajo? Valeria dudó un momento antes de responder. Más o menos. ¿Más o menos? Estamos hablando de una idea para un proyecto nuevo. No insistí. Pero ese pequeño momento, esa duda antes de responder. Fue la primera vez que sentí claramente que algo en nuestra relación ya no estaba funcionando como antes. No sabía exactamente qué era. No tenía pruebas de nada. Pero por primera vez empezó a aparecer una pregunta en mi cabeza que hasta entonces había evitado. Una pregunta que no quería formular en voz alta. Porque hacerlo habría significado aceptar que algo serio estaba pasando. Y en ese momento todavía quería creer que todo tenía una explicación simple. Aunque, mirando hacia atrás, creo que en el fondo ya empezaba a sospechar que esa explicación no iba a gustarme. Durante las semanas siguientes traté de comportarme como siempre. Esa fue mi estrategia, si se puede llamar así. Seguir con la rutina. Ir al trabajo. Volver a casa. Hablar de cosas normales. Como si nada estuviera cambiando. Pero cuando empiezas a sospechar algo, incluso si no tienes pruebas, tu cabeza empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, empecé a darme cuenta de que Valeria ya casi no me preguntaba por mi día. Antes era algo automático. ¿Cómo te fue? ¿Mucho trabajo hoy? ¿Pasó algo interesante? Ahora muchas veces entraba al departamento hablando de su propio día. De reuniones. De clientes. De decisiones que había tomado Mauricio. Yo escuchaba. Asentía. Pero rara vez me preguntaba algo a cambio. No era una diferencia enorme. Pero sí constante. Y esas pequeñas diferencias son las que terminan pesando. Otra cosa que empezó a cambiar fue cómo hablaba de nuestra vida. Una noche mencioné algo bastante simple. Tal vez el próximo año podríamos cambiar el coche. El que teníamos ya llevaba bastantes años con nosotros. Valeria respondió sin mucho interés. No creo que sea prioridad ahora. Porque si todo sale bien en la empresa, quizá tenga que mudarme más cerca del centro. La palabra me cayó rara. ¿Mudarte? Ella levantó la vista de su plato. Sí. El trayecto es largo. Pero, vivimos juntos. Valeria hizo un gesto como restándole importancia. Bueno, ya veríamos cómo organizarlo. No fue una discusión. Pero esa frase se quedó en mi cabeza toda la noche. Ya veríamos cómo organizarlo. Como si nuestra vida compartida fuera algo que se podía reorganizar fácilmente según su carrera. Intenté no darle demasiadas vueltas. Pero cada semana parecía traer algo nuevo. Más cenas de trabajo. Más reuniones fuera de horario. Más mensajes a horas raras. Y siempre, de alguna manera, Mauricio estaba en medio de todo. Un viernes por la noche pasó algo que todavía recuerdo bastante claro. Valeria estaba arreglándose frente al espejo del dormitorio. Vestido negro.
Zapatos que solo usaba en ocasiones especiales. ¿Evento del trabajo? Pregunté desde la cama. Sí. ¿Con clientes? Algo así. Se puso perfume y tomó su bolso. No me esperes despierto. Eso tampoco era raro. Pero antes solía decir a dónde iba exactamente. Esa vez no lo hizo. ¿Dónde es? Un restaurante. La respuesta fue tan vaga que me hizo levantar una ceja. ¿Cuál? Valeria dudó un segundo. Uno cerca de la oficina. La miré unos segundos. ¿Con todo el equipo? Sí, bueno, algunos. Esa pequeña pausa antes de responder volvió a aparecer. Y otra vez me dejó con esa sensación incómoda. ¿Mauricio también va? Pregunté tratando de que sonara casual. Valeria me miró como si la pregunta fuera obvia. Claro. No añadí nada más. Ella terminó de arreglarse y salió del departamento unos minutos después. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentado en el sofá durante un buen rato. No estaba enojado exactamente. Pero sí, inquieto. Porque empezaba a ver demasiadas pequeñas cosas que no terminaban de encajar. Esa noche intenté distraerme viendo televisión. Pero terminé mirando el reloj más veces de lo que me gustaría admitir. Valeria llegó cerca de las 2 de la madrugada. Entró con el mismo tipo de energía que ya se estaba volviendo habitual después de esas salidas. Hola, dijo dejando los zapatos cerca de la puerta. Hola. ¿Seguías despierto? Sí. Se acercó a la cocina a servirse agua. La observé en silencio unos segundos. ¿Qué tal la cena? Bien. ¿Muchos clientes? Valeria tomó un sorbo antes de responder. Al final solo fuimos algunos del trabajo. ¿Quiénes? Se encogió de hombros. Mauricio, 2 personas del equipo, y yo. No sé exactamente por qué, pero escuchar eso me dejó una sensación muy extraña. ¿Solo 4? Sí. Pensé que sería algo más grande. Fue improvisado. La conversación se quedó ahí. Pero mientras la escuchaba hablar de cosas irrelevantes del restaurante, noté algo que me llamó la atención. Valeria parecía demasiado relajada. No como alguien que había pasado horas en una reunión de trabajo. Más bien como alguien que había pasado una buena noche. Y por primera vez en todo ese tiempo, una idea empezó a aparecer en mi cabeza con más claridad. No era una acusación. Ni siquiera una conclusión. Solo una posibilidad. La posibilidad de que lo que estaba pasando entre ella y Mauricio fuera más allá del trabajo. Intenté apartar ese pensamiento. Porque no tenía pruebas de nada. Pero al mismo tiempo, cada día parecía traer otra pequeña pieza del mismo rompecabezas. El verdadero punto de quiebre llegó unos días después. Fue un martes por la tarde. Yo había salido un poco antes del trabajo y estaba en casa revisando unos correos cuando escuché el teléfono de Valeria vibrar sobre la mesa. Ella estaba en la ducha. Normalmente ni siquiera habría mirado. Pero la pantalla se iluminó justo frente a mí. Y sin querer leí el nombre que aparecía en la notificación. Mauricio. El mensaje solo mostraba una línea antes de bloquearse. Pero fue suficiente para que algo dentro de mí se tensara. Decía. Todavía estoy pensando en lo de anoche. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No sabía exactamente a qué se refería. Podía ser cualquier cosa. Un proyecto. Una conversación. Un problema del trabajo. Pero el tono del mensaje no sonaba exactamente profesional. En ese momento escuché el agua de la ducha detenerse. Y por alguna razón sentí algo que no había sentido antes en todo ese proceso. No solo incomodidad. No solo dudas. Sentí una especie de certeza incómoda empezando a formarse. Como si todas esas pequeñas cosas que había estado ignorando finalmente estuvieran apuntando hacia la misma dirección. Y lo peor de todo es que todavía no sabía si quería confirmar esa dirección. O seguir fingiendo que todo estaba bien. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más antes de apartar la vista. La pantalla se apagó sola.
Y en ese pequeño gesto sentí algo extraño, como si hubiera cruzado una línea invisible. Nunca había revisado el teléfono de Valeria. Ni una sola vez en 8 años de matrimonio. No porque fuera una regla que nos hubiéramos impuesto, simplemente, nunca había sentido la necesidad. Pero ahora ese mensaje estaba ahí, flotando en mi cabeza. Todavía estoy pensando en lo de anoche. Podía significar muchas cosas. Un proyecto. Una reunión. Una discusión laboral. O algo completamente distinto. El sonido de la puerta del baño abriéndose me sacó de mis pensamientos. Valeria salió con el cabello húmedo, secándose con una toalla. ¿Mi teléfono vibró?, preguntó. Su tono fue completamente casual. Sí, respondí. Se acercó a la mesa, tomó el teléfono y miró la pantalla. Durante un segundo su expresión cambió apenas. Un gesto pequeño. Casi imperceptible. Pero suficiente para que yo lo notara. Luego escribió algo rápido y dejó el teléfono boca abajo. Era del trabajo, dijo. No pregunté nada. Ni siquiera mencioné el mensaje que había visto. Pero en ese momento algo dentro de mí se acomodó de forma incómoda. Porque la manera en que lo dijo no sonó como una explicación. Sonó más bien como una anticipación. Como si supiera que yo podría haberlo visto. Los días siguientes fueron raros. No hubo grandes discusiones. No hubo confrontaciones. Pero la sensación de distancia entre nosotros se volvió mucho más evidente. Valeria parecía estar cada vez más enfocada en su trabajo. A veces llegaba tarde. A veces llegaba de buen humor. A veces simplemente se encerraba en el dormitorio con su computadora portátil. Y cada vez que mencionaba a Mauricio, lo hacía con una familiaridad que antes no existía. Una noche incluso mencionó algo que me dejó pensando más de lo que esperaba. Estábamos cenando cuando dijo: Mauricio dice que muchas personas se quedan atrapadas en relaciones que no les permiten crecer. La frase apareció en la conversación como si fuera una reflexión cualquiera. Yo levanté la vista. ¿Y por qué estaban hablando de eso? Valeria giró un poco el tenedor en el plato antes de responder. Era una conversación general. Suena bastante específica. Se encogió de hombros. Solo hablábamos de la vida. No respondí. Pero esa frase se quedó resonando en mi cabeza durante toda la noche. Relaciones que no les permiten crecer. No dijo directamente que hablaba de nosotros. Pero tampoco hacía falta que lo dijera. A partir de ese momento empecé a notar algo más. Valeria empezó a pasar más tiempo fuera de casa incluso los fines de semana. Antes nuestros sábados eran bastante predecibles. Dormir un poco más. Salir a comprar algo. Ver una película. Nada espectacular, pero era nuestra rutina. Ahora muchos sábados aparecía algún plan relacionado con el trabajo. Tengo que revisar unas cosas con el equipo. Hay una reunión informal. Voy a encontrarme con Mauricio y unos compañeros para hablar de un proyecto. Esa última frase empezó a repetirse bastante. Una tarde decidí hacer una pregunta que llevaba días rondando en mi cabeza. ¿Tú y Mauricio se ven mucho fuera de la oficina? Valeria levantó la vista del portátil. A veces. ¿Solo por trabajo? Me miró unos segundos antes de responder. Daniel, ¿qué estás insinuando? No había enojo en su voz. Pero sí una especie de defensa anticipada. Nada, dije. Solo preguntaba. Ella cerró la laptop con un pequeño suspiro. Estás empezando a sonar paranoico. No respondí. Porque discutir en ese momento solo habría empeorado todo. Pero lo que me sorprendió fue algo que dijo después. No todo gira alrededor de nuestra relación. Era la segunda vez que decía algo así. Y la forma en que lo dijo esa noche fue diferente. Más firme. Más definitiva. Como si estuviera estableciendo una distancia. Los días siguientes fueron todavía más tensos. Las conversaciones se volvieron más cortas. Más superficiales. A veces cenábamos en silencio. A veces cada uno se quedaba en una habitación diferente.
No era una pelea abierta. Era algo más incómodo. Como vivir con alguien que poco a poco se está alejando, pero sin decirlo en voz alta. Hasta que finalmente llegó la conversación que, en el fondo, creo que ambos sabíamos que iba a pasar tarde o temprano. Fue un jueves por la noche. Valeria llegó más temprano de lo habitual. Eso ya me pareció raro. Entró al departamento y dejó su bolso en la mesa sin decir mucho. Su expresión era seria. No enojada. Solo, decidida. Tenemos que hablar, dijo. Esa frase siempre tiene algo pesado detrás. Apagué el televisor. ¿Qué pasa? Valeria se sentó frente a mí en el sofá. Tomó aire antes de hablar. He estado pensando mucho en mi vida últimamente. No respondí. En lo que quiero, en lo que necesito. Hizo una pausa breve. Luego dijo la frase que, aunque no quería escuchar, en el fondo ya esperaba. Creo que deberíamos divorciarnos. La palabra quedó suspendida entre nosotros durante unos segundos. No reaccioné inmediatamente. No grité. No pregunté por qué. Simplemente la miré. Y lo primero que pensé, de forma casi automática, fue en algo muy simple. Mauricio. Pero todavía no sabía hasta qué punto él estaba realmente involucrado en esa decisión. Y la verdad es que lo que Valeria dijo después terminó aclarando muchas más cosas de las que yo esperaba.